Hola, mi nombre es Julieta Miranda y soy alumna del cuarto semestre de Medicina y hoy en la materia de Nosología presentaré el tema Diagnóstico y tratamiento del embarazo ectópico. El sitio normal de implantación de un huevo fecundado es el endometrio, que es la mucosa que cubre la cavidad uterina, como vemos en la imagen, y eso se le llama nidación tópica. La implantación fuera de estos límites constituye la exciesis, que significa embarazo ectópico. El embarazo ectópico ocurre en uno de cada 200 embarazos a nivel mundial aproximadamente. En los 80 moría una mujer por cada 90.000 nacidos vivos y en el 2000 moría una mujer por cada 200.000 nacidos vivos. Estas mujeres, la mayoría de 35 años. Y las afroamericanas tienen una prevalencia de 7-1 sobre las mujeres blancas de padecer embarazo ectópico. Hablando un poco de la etiopatogenia del embarazo ectópico, se dice que desde el momento de la fecundación hasta la implantación del huevo en el endometrio se sucede una serie ordenada de eventos que normalmente permiten el desarrollo del embarazo. Si esta secuela se interrumpe por alteraciones patológicas en el huevo o en la madre, la implantación tiene lugar fuera de la cavidad uterina. Aquí en la imagen vemos cómo viaja un óvulo a fecundar, viaja hasta llegar al endometrio donde va a implantarse. Todo esto secuela, si en algún momento se ve interrumpida por alguna alteración física o genética de la madre, va a suceder un embarazo ectópico. Los factores que contribuyen a un embarazo ectópico son de dos tipos. Los primeros, factores que retardan o impiden el tránsito del huevo fecundado, como lo son padecimientos inflamatorios crónicos, infecciones recurrentes y dado a ello un uso indiscriminado de antibióticos que va a provocar una estenosis tubaria parcial, intervenciones quirúrgicas que dejan secuelas como procesos adherenciales que interfieren con la motilidad del órgano u obstructivos dentro de su luz. Causas congénitas como malformaciones tubarias, hipoplasia que se manifiesta con trompas muy largas y estrechas. Y los segundos son los factores que facilitan la nidación antes de que el huevo llegue a su destino normal. El huevo fecundado desarrolla su capacidad nidatoria precozmente por un desarrollo trofoblástico acelerado consecuente a una degeneración de la zona pelúcida. Pero si el cigoto encuentra en su trayecto condiciones favorables para su nidación, tales como focos de endometriosis o reacción desigual de la trompa, estas causas se pueden combinar y se va a presentar pues un embarazo ectópico. En embriología se le llama anidación al proceso en el que el embrión se implanta en la mucosa uterina, que ya dijimos que se llama endometrio. La anidación ectópica se clasifica en dos tipos, primaria y secundaria. Primaria es cuando el huevo se implanta en el primer sitio en el que se detiene. Si es en la trompa, el embarazo es tubario y puede ser intersticial, ísmico o ampular, como vemos aquí en la imagen, en las vías tubáricas. Y es secundario cuando cambia el sitio de su primera implantación y continúa su desarrollo en otro. Puede ser la continuación de un aborto tubario, que es la expulsión espontánea del huevo de la trompa hacia la cavidad abdominal, quiere decir que se desprende de la vía tubárica, o bien de una ruptura de la salpinge que deje escapar el cigoto. Se rompe, escapa el cigoto y se implanta abdominal, intramural o cervicalmente. Que presenta una paciente con sospecha de embarazo ectópico va a ser una alteración menstrual manifestada por amenorrea, retraso o un sangrado escaso. Va a presentar metrorragia, que es una hemorragia uterina no relacionada con la menstruación. Va a haber un cambio en el goteo, un cambio en el espesor de la sangre y un color café oscuro. Va a presentar dolor. Un ectópico no roto comúnmente es poco intenso, se va a sentir como punzada que irradia hacia hombro, hipocondrio, recto y vejiga. Y en un ectópico roto se va a manifestar como dolor tipo puñalada. Pueden aparecer lipotimias o puede presentarse la paciente en un estado de choque. Comúnmente en un embarazo ectópico los analgésicos no tienen efecto sobre el dolor.
Las pruebas de apoyo diagnóstico para un embarazo ectópico son las siguientes. Una biometría hemática donde vamos a buscar la disminución de hemoglobina, hematocrito o número de hematías por la hemorragia que está padeciendo la paciente. La prueba de la hormona gonadotropina coriónica humana podría ser un resultado negativo que no excluye un diagnóstico de embarazo ectópico. Y en el ultrasonido endovaginal o transvaginal vamos a observar una masa anexial, que eso quiere decir que es un tejido cerca del útero. Aquí vamos a observar el contorno del útero y aquí se encuentra el tejido embrionario fuera del útero y vamos a diagnosticar un embarazo ectópico. El fármaco indicado para el tratamiento de embarazo ectópico es el metotrexato o metotrexate. Este es un antimetabolito análogo del ácido fólico, quiere decir que es una sustancia parecida pero no idéntica. La paciente tendría que presentar las siguientes características: una estabilidad hemodinámica, un embarazo tubario no roto, no datos de sangrado activo intraabdominal y concentraciones de gonadotropina crónica humana debajo de 2.000 miliunidades internacionales por mililitro. Las contraindicaciones absolutas es que la paciente esté en periodo de lactancia, que tenga disfunción renal, hepática, pulmonar o hematológica, que tenga hipersensibilidad al metotrexato o que tenga una enfermedad ácido péptica. Y las contraindicaciones relativas es que el saco gestacional sea mayor a 3.5 centímetros. Esto es muy importante. Y también es importante que tenga una actividad cardíaca o embrionaria. Perdón, una actividad cardíaca embrionaria. En el tratamiento del embarazo ectópico con metotrexate existen tres tipos de dosificaciones: la monodosis, las dos dosis y la multidosis. Si vamos a usar la monodosis y vamos a administrar 50 miligramos sobre metro cuadrado de superficie corporal intramuscular como dosis única al día, vamos a verificar una reducción del 15% de la hormona gonadotropina crónica humana entre el cuarto y el séptimo día. Posteriormente, determinar semanalmente hasta obtener niveles no gestacionales. Si durante el seguimiento los niveles de la hormona gonadotropina no muestran cambios o se incrementan, repetir la administración de metotrexate. Si vamos a utilizar el tratamiento con dos dosis, se va a indicar 50 miligramos sobre metro cuadrado de superficie corporal el día 0 y la misma dosis el cuarto día. Posterior a este vamos a hacer determinaciones séricas de la hormona el día 4 y séptimo, buscando una disminución del 15%. Si los niveles séricos de la hormona gonadotropina crónica humana no disminuyen el 15%, administrar otra vez la misma dosis los días 7 y 11, haciendo las determinaciones séricas correspondientes. Si los niveles de la hormona disminuyen 15% entre los días 7 y 11, continúe monitorizando las concentraciones de la hormona gonadotropina semanalmente hasta que alcance niveles séricos no gestantes. Si la disminución no es menor del 15%, considere el tratamiento quirúrgico. En la terapia multidosis se va a administrar metotrexate 1 miligramo sobre kilogramo intramuscular los días 1, 3, 5 y 7, alternado con ácido folínico 0.1 miligramos sobre kilo intramuscular los días 2, 4, 6 y 8. Posteriormente van a determinarse las concentraciones séricas de la hormona gonadotropina crónica humana los días de la aplicación de metotrexato hasta que los niveles disminuyan el 15%. Si las concentraciones séricas de gonadotropina no disminuyen o si se incrementan, considere repetir el metotrexato usando el régimen descrito. Es muy importante utilizar el ácido folínico porque hay que recordar que el metotrexato es un inhibidor de la síntesis de DNA, RNA y proteínas, que explica su capacidad para inhibir la proliferación celular, y el ácido folínico va a delimitar su acción reduciendo un poco los efectos, así protegiendo las células normales del organismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX existió un ginecólogo obstétrico austriaco llamado Joseph von Helben,
que tenía una frase muy célebre en estos casos de embarazo ectópico. Él decía que hecho el diagnóstico debían que operar. No importa la etapa en que se encuentre el padecimiento, la conducta es la misma. Clásicamente se ha considerado que estos casos ameritan cirugía de urgencia. Actualmente el ginecólogo deberá elegir entre la laparotomía, laparoscopía o salpingostomía de acuerdo a las características de cada paciente. Las indicaciones quirúrgicas son pacientes que no son candidatas a tratamiento con metotrexate, falta de apego al tratamiento médico, un embarazo ectópico roto con riesgo de choque o pacientes hemodinámicamente inestables. Mi caso clínico se trata de una paciente de 34 años en unión libre, maestra de primaria católica, nacida en Oblaro, Tamaulipas, con residencia en el mismo lugar, con una confiabilidad buena y con una fecha de ingreso del 24 de septiembre del 2020 a la unidad hospitalaria. El motivo de su consulta era dolor abdominal fuerte, sangrado vaginal, náuseas y vómito. Paciente con clínica aproximadamente 12 horas de evolución, caracterizada por dolor abdominal intenso en hipogastrio tipo cólico, asociado a episodios eméticos desde hace 12 horas en 3 episodios. Prueba de embarazo del 24 de septiembre positiva. Añade que presentó sangrado vaginal abundante hace 8 horas, niega fiebre y síntomas urinarios. Paciente con antecedentes quirúrgicos de importancia, un legrado hace un año por un aborto incompleto, inició su menarca a los 11 años con ciclos regulares de 28,5, paciente de gesta 1, parto 0, aborto 1, con fecha de última menstruación el día 28 de agosto. En la revisión por sistemas, dentro de los parámetros normales, al examen físico, paciente en aceptable estado general, alerta orientada, álgica, mucosas orales semihúmedas, con signos vitales dentro de los parámetros normales, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular audible sin sobreagregados, abdomen blando, depresible, ruidos intestinales positivos, dolor a la palpación en epigastro, no se palpan masas, no megalias y no signos de irritación peritoneal, extremidades eutróficas sin edema y neurológicamente sin déficit aparente. Se observan genitales externos normoconfigurados o normales. Al tracto vaginal se palpa un cuello posterior largo y cerrado, útero en anteroversoflexión, aumentado de tamaño, con sangrado escaso, no fétido. El eco transvaginal, se observa un saco gestacional de implantación baja, se visualiza embrión, pero no se visualiza embriocardia. Los paraclínicos de la fecha 24 de septiembre arrojan una hormona gonadotropina crónica humana de 23.150 miliunidades internacionales sobre mililitro, una hemoglobina de 12,1 y un hematocrito de 39,5. En resumen, se trata de una paciente de 31 años con antecedentes gestacionales 1, parto 0, abortos 1, con fecha de última menstruación del día 28 de agosto del 2020, que consulta urgencias de tococirugía por el inicio del dolor tipo cólico posterior, inicio de sangrado vaginal con coágulos. Prueba de embarazo positiva, el eco transvaginal, se observa un saco gestacional de 2,5 por 1,7 por 1,3 centímetros sin embriocardia, por lo cual se hace diagnóstico de embarazo ectópico cervical. Considerando el tamaño del saco gestacional y la identificación de embarazo ectópico cervical, se recomienda manejo médico inicial con metotrexate y observación posterior para definir si requiere manejo quirúrgico o no. El plan va a ser multidosis, se va a iniciar metotrexate, 1 miligramo por kilo intramuscular los días 1, 3, 5 y 7, alternado con ácido folínico, 0,1 miligramos sobre kilo intramuscular de rescate los días 2, 4, 6 y 8. Y bueno, esa es toda mi presentación. Muchas gracias.